para alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Sea bendito el Dios Todopoderoso, el que vive y reina por siempre, y el que es santo y tres veces santo. Le doy una cordial bienvenida, querido hermano, a nuestro culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Damos también una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que están siguiendo esta transmisión en vivo por la red social de Facebook. Es nuestro deseo que su vida sea bendecida en esta mañana con la palabra del Señor. Le pido a la iglesia se ponga de pie para juntos cantar el himno número 17. Santo, santo, grande, grande. Tributaremos
Hermanos, abran sus Biblias en el Salmo número 15. En el Salmo número 15 vamos a leer todo el Salmo juntos. Es un Salmo corto. ¿Listos, hermanos? El Salmo número 15. Leemos juntos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Oremos, hermanos. Señor y buen Padre Celestial, aquí estamos para, como iglesia tuya, porque la has redimido con la sangre de tu Hijo derramada en la cruz del Calvario, como una propiedad tuya. Estamos aquí para juntos, guiados por el Espíritu Santo, oh Padre Celestial, alabarte cantando himnos, cantando coros, juntos aquí, Señor, para adorarte con nuestros espíritus y con la verdad de nuestros corazones, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, y aparte de ti, Padre, no hay otro Dios. Te damos gracias porque nos has adoptado como hijos tuyos, porque hemos creído en Jesucristo. Y dice la palabra que aquellos que creen en Cristo son adoptados hijos de Dios. Y gracias por esta bendición eterna de ser hijos tuyos, porque hemos creído en el Señor Jesús. Padre bendito, santísimo y glorioso, te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos acompañes en este culto, Señor, para que este culto con todas sus partes, oh Dios, ungido por el Espíritu Santo, sea una ofrenda de olor grato a ti, que lo aceptes con agrado, bendito Padre Celestial, y te dignes entonces acompañarnos por medio del Espíritu Santo que está en la iglesia y en cada uno de los miembros de la iglesia. Bendito Padre Celestial, estamos aquí para orar por nuestros hermanos enfermos, los que por razón de su salud quebrantada, Señor, no pueden estar aquí. Y también, Señor, te pido que bendigas a los hijos tuyos enfermos, que a pesar de la enfermedad están aquí. Señor, están en esta casa tuya participando de este culto a ti. Cuando Cristo murió, llevó en su cuerpo clavado la dolencia de todos tus hijos. Sobre esa base oramos, Señor,
que tengas a bien poner tu mano de gracia, tu mano llena de amor en el cuerpo de tus hijos y que los sanes. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, sanó a muchos enfermos. Y la palabra de Dios dice que la gente reconoció, lo ha hecho bien todo. Las sanidades que el Señor hizo fueron bien hechas, no parciales, sino completas. Y por eso te ruego, Señor, que dentro de tu voluntad soberana toque los cuerpos de tus hijos y los sanes bien, como lo hizo tu Hijo Jesús con las sanidades que obró cuando vivió en esta tierra, Señor. Y todo esto para la gloria y la honra tuya y de tu Hijo Jesús y del Espíritu Santo, que aplica el poder de Dios en nosotros, Señor. Bendito Padre Celestial, también te rogamos por nuestras autoridades civiles. Te pedimos, Señor, que tú las influyas por medio de tu Espíritu Santo para que ellas gobiernen correctamente, gobiernen bien nuestro país, para bien del país y sobre todo para bien de tu iglesia que tú tienes en este país. También, Padre Celestial, te rogamos por la salvación de todas nuestras autoridades civiles. La palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la fe en Cristo, para que sean salvos de la perdición eterna y tengan la vida eterna. Te lo rogamos, Padre, que de alguna manera, por algún medio, nuestras autoridades puedan oír el Evangelio, que Cristo murió por ellas en la cruz, por sus pecados, que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día y ahora vive a la diestra de Dios Padre en el cielo glorificado, y que todos los que se arrepienten y todos los que creen con el corazón en Él son salvos, no se pierden, sino que tengan vida eterna. Gracias, Señor, por oír esta oración y por acompañarnos en este culto. En el nombre poderoso de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Manténganse de pie, hermanos. Amén. Seguimos alabando al Señor y vamos a cantar este coro que dice: Dios está aquí, qué precioso es. Cantémosle con todo el corazón, creyendo que Él está con nosotros. Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió dónde están los hombres. Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió dónde están los hombres. Quédate, Señor, Señor, en cada corazón.
gozo. ¿Cuál es ese motivo? Que Cristo vive en mí. Amén. Vamos a cantar con mucho gozo, con mucha convicción. Bien, vamos a escuchar el mensaje con el tema Victoria sobre la hipocresía religiosa con el pastor Dr. Isidoro Ceballos.
Hermanos, abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, para leer el versículo 1, hermanos. La primera carta de Pedro, capítulo 2, y leemos el versículo 1. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Sí, el apóstol Pedro en esta primera carta, escrita por él, capítulo 2, versículo 1, escuchen, exhorta a los creyentes en Cristo Jesús, noten, a desechar algunas cosas. Y una de esas cosas es desechar toda hipocresía. ¿Sí? Leamos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Escuchen lo que voy a decirles. La expresión toda hipocresía indica que hay varias formas de hipocresía, ¿verdad? Efectivamente, hermanos en Cristo, la hipocresía, escuchen, no tiene un solo rostro, tiene varios rostros o formas de manifestarse. Así, por ejemplo, hay la hipocresía conyugal, sí. En los matrimonios, entre los cónyuges suele estar la hipocresía, muchas veces. Hay la hipocresía fraterna, la hipocresía entre los hermanos. Hay la hipocresía laboral entre los que trabajan. Hay la hipocresía política, hermanos. Hay la hipocresía comercial. Hay la hipocresía en la amistad. Hay la hipocresía cultural. Hay la hipocresía moral, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero ¿saben una cosa, hermanos? También hay la hipocresía religiosa. La hipocresía que se expresa en la conducta de personas que profesan una determinada religión, católica, evangélica, adventista, ciencia cristiana, y etcétera, y etcétera. La hipocresía religiosa de la que ahora me ocupo y voy a predicar es la que profesan las personas que se identifican como evangélicas. Sí, hay muchas personas que se identifican como evangélicas y que son hipócritas evangélicos. A estos principalmente dirijo el presente sermón, cuyo tema es victoria sobre la hipocresía religiosa, o digamos también victoria sobre la hipocresía evangélica. Bien, comencemos por
responder esta pregunta. ¿Qué es en sí la hipocresía? Esta es una buena pregunta, ¿verdad? Y muy sencillo. La hipocresía es pretender o fingir ser lo que no se es. Repito, la hipocresía es pretender o fingir lo que no se es. Por ejemplo, se finge ser amigo y no se es amigo sino enemigo. Se finge ser bueno y no se es en realidad bueno sino malo. Se finge amar cuando no se ama sino que se odia. Se finge ser cristiano evangélico y realmente no se es un cristiano evangélico verdadero. ¿Saben una cosa? El hipócrita es un actor. Escúchenme. El hipócrita es un actor que se pone diferentes máscaras conforme al papel que desempeña. El hipócrita es la persona que oculta con una máscara la realidad detrás que hay en exacta verdad en su vida. El hipócrita es la persona que oculta la realidad de su ser detrás de una máscara de apariencia, hermanos. El hipócrita aparenta ser lo que realmente no es. Veamos unos ejemplos de la Biblia de hipocresía. Vamos al segundo libro de Samuel. Sí, al segundo libro de Samuel. Y vamos a leer en el capítulo 2, segundo libro de Samuel, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 11, 4 al 15. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él, a Betsabé, ¿se acuerdan? Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, que era el esposo de Betsabé, ¿no? Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado, miren, presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy,
y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo envió a comer y a beber, lo convidó a comer y a beber con él, noten, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Leamos hasta el 17. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos al rey David actuando con hipocresía, ¿verdad? Fingiendo estar preocupado por Urías, estar interesado por su bienestar. A todos los demás los dejaron en el campo de batalla y solo a él lo trajo para que duerma con su mujer y vea a sus hijos. Pero detrás de esa bondad, detrás de esa conducta buena, vamos a decir, estaba la hipocresía, hermanos. Porque lo que él buscaba con toda esa aparente bondad era ocultar su pecado de adulterio en el que él había caído. Y que apareciera que Betsabé estaba embarazada de su marido, porque él había venido, el rey lo había traído y había dormido con ella y la había embarazado. David, en este momento de su vida, aparece como un hipócrita, ¿verdad? Finge bondad, finge amistad, pero en el fondo no había eso, sino malas intenciones con su fiel soldado. Porque Urías formaba parte de la élite especial, los soldados que estaban junto al rey y que daban su vida por el rey. Y a este lo trató con hipocresía que lo llevó aún a quitarle a hacer que muera, a ser el autor intelectual de la muerte de Urías heteo. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo, en el capítulo 22, leemos los versículos 15 al 18. Mateo 22, 15 al 18. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y escuchen lo que dice el versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Miren, aquí tenemos otro ejemplo de hipocresía. Esos discípulos de los fariseos y herodianos vienen a él, lo elogian, lo alaban, pero no son sinceros.
es un elogio, una alabanza. Hipócrita, le estaban tendiendo una trampa para tener motivos para acusarle y destruirle, como fue la intención siempre de los fariseos, hermanos. Vamos al Evangelio según Mateo para ver otro ejemplo de hipocresía. Mateo capítulo 26, Mateo 26, versículos 47, Mateo 26, 47 al 50, Mateo 26, 47 al 50, que dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Judas también es otro ejemplo de hipocresía. Fingió, aparentó ser discípulo del Señor, amar a su Señor, amar a su Maestro. Hasta le dio el beso que era común entre los amigos. Pero todo fue hipocresía, hermanos. Y hoy día los besos sociales, ustedes saben, y muchos de esos besos sociales son besos hipócritas, hermanos. Así que Judas sigue vivo en el tiempo de hoy también. Y veamos otro momento de hipocresía de Judas. Juan capítulo 12. Del Evangelio según Juan capítulo 12. Y leemos los versículos 1 al 6. Juan 12, 1 al 6. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y escuchen, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, porque él era el tesorero del grupo, ¿no?, sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí encontramos a Judas en otro momento de hipocresía. Finge preocuparse por los pobres, por la atención a los pobres, pero todo era hipocresía. Él no quería que la bolsa de dinero del grupo, de lo que él era el tesorero, disminuyera. Antes, ese perfume debió haberse vendido 300 denarios y haberse guardado por acá. Hipócrita. Una de las tentaciones que suelen tener ciertos tesoreros
de nuestras iglesias es la hipocresía. A veces los tesoreros son muy celosos, que no se gaste la plata. Son limitados en cuanto a los presupuestos, hermanos. Y detrás de esa preocupación está, ¿qué cosa? La hipocresía. Porque él o ella disponen del dinero que se les ha confiado, ya sea robándoselo o también prestándolo y después lo pago. Terrible, ¿verdad? Terrible, hermanos. Recuerdo el caso de un tesorero, hermanos, que robó mucho en la iglesia en la que él fue tesorero. Hasta una casa se construyó. Y ese hombre se fue del Ecuador a los Estados Unidos. Y estando en Estados Unidos, supimos que el juicio de Dios cayó sobre él con un derrame cerebral, que lo dejó en tal estado de inutilidad que cuando ya pudo salir del estado de inconsciencia que estaba, tuvo que aprender como un niño a hablar y a escribir, hermanos. Qué triste, ¿no? Eso es triste, mis queridos hermanos. Como vemos, hermanos, David, los discípulos de los fariseos y los herodianos y Judas Iscariote fueron hipócritas consumados, pues aparentaron, fingieron ser lo que no eran en su momento. No eran buenos, no eran amigos, sino todo lo contrario, mis queridos hermanos. El Señor Jesucristo censuró severamente la hipocresía, hermanos. Él no tuvo contemplaciones con los hipócritas ni con la hipocresía. Leí que en el Evangelio según Mateo, el Señor empleó 15 veces la palabra hipócrita, aplicándola especialmente a los escribas y fariseos, quienes eran notables por su hipocresía. Bien, hermanos y amigos, ocupémonos ahora concretamente de la hipocresía religiosa practicada ayer por los escribas y los fariseos, y que también hoy día los escribas y fariseos tienen sus descendientes. Bien, veamos algunas manifestaciones de la hipocresía religiosa y más concretamente de la hipocresía evangélica, hermanos. En el Evangelio según Mateo, capítulo 23, leo el versículo 14. Y por favor vamos a leer en Mateo 23 algunos versículos. Y mantengan abiertas sus Biblias en Mateo capítulo 23. 23, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y escuchen, y por pretexto hacéis largas oraciones. Y por esto recibiréis mayor condenación. Así que tenemos en el mundo religioso, y hablo concretamente en el mundo religioso evangélico, la hipocresía religiosa
en la oración. Sí, el hipócrita religioso en cuanto a la oración es amigo de hacer largas oraciones. Pero hermanos, son todo hipocresía. Es todo hipocresía. También tenemos la hipocresía religiosa en la práctica del diezmo. Sigamos en Mateo 23, el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis los más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Eran puntillosos diezmadores, los escribas y fariseos, pero eran personas que no practicaban la justicia, que no practicaban la misericordia ni tampoco la confianza en Dios. Tenemos la hipocresía religiosa en la limpieza moral. Mateo 23, versículos 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Escuchen, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de ¿qué? De hipocresía y de maldad y de iniquidad. Sí, hermanos, los escribas y fariseos, hermanos, fingían, se ponían una máscara de ser personas piadosas, personas santas, personas limpias. Moralmente nadie las podía señalar, pero todo era actuación, todo era fingimiento, porque la realidad de ellos estaba dentro de su corazón lleno de maldad, de engaño, de mentira y de iniquidad, hermanos. Yo escuché a un pastor decir que en la iglesia que él pastoreaba conoció a un hombre que siempre entró a los cultos de la iglesia con Biblia en brazo. Apareció un hombre muy piadoso, un hombre consagrado, un hombre limpio delante de Dios. Y cuando él murió, ¿sabe lo que pasó? Que mientras lo llevaban en el féretro al sepulcro, dos mujeres lo lloraban. La una a la izquierda, la legítima esposa, y a la derecha, la amante. Qué triste, ¿verdad? Qué trágico esto. Así que hay también la hipocresía religiosa en la limpieza moral. Se finge buena moral, se finge limpieza moral, cuando la realidad es que se vive una vida de desgracia moral, de tragedia moral, de ruina moral. Hay también hipocresía religiosa evangélica en la práctica del ayuno. ¿Sabían ustedes? Mateo capítulo 6. Mateo el capítulo 6, y vamos a leer
los versículos 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18 dice la palabra: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí el Señor está enseñando que hay hipocresía muchas veces en los ayunos. Sí, hermano. Hipocresía en los ayunos. Y eso lo vemos en el mundo cristiano evangélico. Mucha gente ayunadora, que ayunan, y más, dan a mostrar que están ayunando. Pero son hipócritas, porque en su corazón y en su vida privada hay tragedia moral, hay carnalidad, hay maldad. Hay la hipocresía religiosa en las relaciones humanas. Mateo capítulo 22, los versículos 12 al 14. Mateo 22, 15 al 14. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Sí, hay muchas veces en las relaciones humanas hipocresía. En presencia de la persona la alabamos, la elogiamos. La otra vez por teléfono una persona me llamó y comenzó a elogiarme, hermanos. Y yo paré a esa persona: dígame, ¿qué quiere que yo le dé? Y se rió la persona. Muchas veces, hermanos, los elogios, las alabanzas, las manifestaciones de amistad en presencia de otra persona son hipócritas, son forma de hipocresía. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que queremos es tener un provecho, una ventaja. Tenemos un interés egoísta de la persona a la que estamos alabando y elogiando, hermanos. Por eso, cuando alguien le esté elogiando, cuando termine el elogio, avergüéncela y dígale: ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Y allí le desenmascara, como yo hice con aquella persona que me elogió. También hay la hipocresía religiosa en la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 23 y leemos los versículos del 1 al 4. Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, enseñan la ley de Moisés, pero no la practican. Y es lo que dice el Señor.
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y en esta relación vamos a la segunda carta de Pedro, hermanos, capítulo 2 y el versículo 1 al 3, los versículos 1 al 3. Segunda carta de Pedro 2, 1 al 3. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra, segunda carta de Pedro 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Atención a lo que dice el versículo 3. Por avaricia, o sea, por amor al dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con palabras hipócritas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición la perdición no se duerme. ¿Sí? Los escribas y fariseos eran hipócritas, eran maestros hipócritas. Sí, enseñaban la ley de Moisés, enseñaban la palabra de Dios, pero ellos no la hacían, ellos no la practicaban, hermanos. Y así ocurre con todo maestro de ayer y de hoy, de la palabra de Dios, que enseña y no hace lo que enseña, no practica lo que enseña, es un hipócrita. Hoy día hay evangelistas, hay apóstoles, cuantos por el estilo, ¿verdad? Hermanos, que hacen mercadería, como dice aquí el apóstol Pedro, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, apareciendo como verdaderos apóstoles, profetas del Dios, y lo que hay detrás de ellos es sacarle la plata a la gente y enriquecerse más. Sí, hermanos, así es. Escuché de un apóstol, creo, que decía, después de manipular a la gente, le decía que a la iglesia hay que venir con la Biblia y con la plata. ¿Sí? Porque él se llevaba el dinero, porque él con palabras fingidas, aparentando ser un verdadero profeta del Señor, lo que hacía era sacarle la plata, y ese hombre yo sé que es muy rico. Como ustedes pueden darse cuenta, hermanos, hay distintas manifestaciones de la hipocresía religiosa. Aquí hemos visto algunas de ellas, pero el número de formas de hipocresía es ilimitado, es infinito, hermanos. Veamos ahora la hipocresía religiosa, la hipocresía evangélica y Dios. Escúchenme, de acuerdo con la Biblia, Dios no oye las oraciones del hipócrita religioso o del evangélico hipócrita. Dios no le escucha su oración. Veamos en el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, y vamos a leer en el capítulo 1 y el versículo 15. Isaías 1:15. Dios dice al pueblo de Israel: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, escuchen
cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Llenas están de sangre vuestras manos. Hay iniquidad, hay pecado en vuestras vidas. Así que el hipócrita religioso, vamos a decir el hipócrita evangélico, sus oraciones el Señor no le escucha. Puede hacer largas oraciones, puede pasar horas orando, pero el Señor no oye esas oraciones. ¿Por qué es hipócrita? Porque aparenta ser un cristiano, aparenta santidad, y en el fondo es una desgracia moral, una tragedia moral. Dios no tiene comunión con el hipócrita religioso, con el hipócrita evangélico, no tiene comunión con él. En Isaías 59, vamos al libro del profeta Isaías 59 y leemos en el versículo 2. Leamos 1 y 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No tiene comunión. El hipócrita, Dios no tiene comunión espiritual con el que vive la hipocresía religiosa, hermanos. Los hipócritas religiosos, los hipócritas evangélicos no son hijos de Dios, sino hijos del infierno. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Mateo 23. Mateo 23. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Mateo 23, 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Y en el mismo capítulo leamos en el versículo 33. Palabras que el Señor dijo a los hipócritas religiosos de su tiempo, escribas y fariseos. ¿Qué les dijo? Serpiente, generación de víboras. Y aquí está. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Se dan cuenta? Los hipócritas religiosos, los hipócritas del mundo evangélico son personas, mis queridos hermanos, que no son hijos de Dios, sino hijos del infierno. Así lo dice el Señor. Porque lo que ayer el Señor le dijo a los escribas y fariseos hipócritas, que eran serpientes, mis queridos hermanos, serpientes, una generación de víboras, les dijo, no escaparéis de la condenación del infierno. Lo mismo lo dice hoy día a los hipócritas religiosos versión evangélica. Los hipócritas religiosos no escaparán de la condenación del infierno. En esencia, hermanos, el hipócrita religioso, escuchen, es un mentiroso o una mentirosa. Y como tal, es hijo o hija del diablo, y su destino eterno es el infierno, hermanos. Juan 8:44. Dice el Evangelio según Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice a los judíos,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El hipócrita es un mentiroso. Entonces no es hijo ni hija de Dios, es hija del diablo. ¿Está claro? ¿Y qué pasará con los mentirosos? Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿qué pasa con ellos? Tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 22, 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, o sea, la Nueva Jerusalén, ¿no? Escuchen, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y escuchen, y todo aquel que ama y hace mentira. Y el hipócrita religioso es uno que ama y practica la mentira, que vive en una mentira permanente, y no entrará en la ciudad celestial. Su porción será el lago que arde con fuego y azufre, donde pasará una eternidad de tribulaciones, en compañía de su padre, que fue el diablo. Porque por ser hipócrita vivió en la mentira, siendo mentiroso, mentirosa. Finalmente, el hipócrita religioso no anda en el espíritu, sino en la carne. Gálatas, el capítulo 5, los versículos 16 al 18. Gálatas 5. Digo pues, 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Andar en hipocresía, hermanos, es andar en la carne y no en el espíritu. Es ser guiado por la carne y no por el Espíritu Santo. Y es claro, el apóstol Pablo, estos no heredarán el reino de Dios. Bueno, ¿hay remedio para la hipocresía religiosa? ¿Hay curación para dejar de ser evangélico hipócrita? Gracias a Dios, si hay remedio eficaz para la hipocresía religiosa. ¿Y cuál es el remedio? Nacer espiritualmente de nuevo. En el Evangelio según Juan, capítulo 3, Juan capítulo 3, leemos aquí unos versículos, Juan 3, y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacer de nuevo espiritualmente. ¿Y qué sucede cuando una persona nace de nuevo espiritualmente? ¿Qué pasa? Bueno, Dios le da un nuevo corazón. Así dice Ezequiel. Leamos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, los versículos 26 al 27. 36, 26 al 27. Ezequiel 36, 26. Escuchen: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y aquí está: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El que nace espiritualmente de nuevo, Dios le da un nuevo corazón. En posesión de un corazón nuevo, la persona es una nueva criatura, es una nueva persona. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y los que están tomando apunte es verdad, en segunda carta de los Corintios 5:17. En posesión de un corazón nuevo, entonces Cristo vive en la persona que nace de nuevo y tiene un corazón nuevo. El apóstol Pablo habla en Gálatas lo siguiente. Gálatas, en el capítulo 2, el versículo 20, que dice Gálatas 2:20. El testimonio del apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El que tiene un corazón nuevo es una nueva criatura. Cristo vive en el que nace de nuevo, y Dios le da porque Dios le da un corazón nuevo. Es Cristo. El vivir de la persona es Cristo. Vive la vida de Cristo. Que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los que toman apunte, Filipenses 1:21. Hermanos, el que nace de nuevo, porque Dios le da un corazón nuevo, no practica el pecado en ninguna de sus formas. Primera de Juan 3:9. Sí, leamos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Leemos, hermanos: todo aquel que es nacido de Dios, en el sentido espiritual, ¿no? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Escuchen: el que nace de nuevo no practica el pecado en ninguna de sus formas.
Escuchen. Y un pecado que no practica el que nace de nuevo es el pecado de la hipocresía. El que nace de nuevo y Dios le da un nuevo corazón y es una nueva persona y Cristo vive en él o en ella, no es un hipócrita. No practica el pecado de la hipocresía. Así que si tú estás viviendo en hipocresía, tú no has nacido de nuevo. Tienes que nacer otra vez. Porque el que nace de nuevo no practica el pecado, y uno de los pecados que no practica es la hipocresía. Y la pregunta ahora, ¿y cómo se nace de nuevo? Mis queridos hermanos, Evangelio según Juan, capítulo 3, el versículo 9, que dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es decir, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Es la pregunta de Nicodemo. Y la respuesta está en los versículos 14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para tener la experiencia bendita de nacer espiritualmente de nuevo, hay que creer o recibir al Hijo de Dios Jesucristo, que vino al mundo para salvar a los pecadores. Juan 1:12. Miren lo que dice el Evangelio según Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué son hijos de Dios? Porque al creer en Cristo, al recibir a Cristo, nacen de nuevo, nacen de Dios. Así es, para ser libre del pecado de la hipocresía y de cualquier otro pecado, hay que nacer otra vez espiritualmente, o hay que nacer de nuevo espiritualmente, recibiendo a Cristo y siguiendo a Cristo. Quiero leer finalmente en Lucas capítulo 12. Les ruego que abran su Biblia, una última porción bíblica que voy a leer. Lucas 12, versículos 1 y 2. Lucas 12, 1 y 2. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Por qué? Yo quiero llamar su atención al versículo 2. Porque nada haya encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Escuchen. La hipocresía religiosa, la hipocresía evangélica será descubierta. La hipocresía evangélica, religiosa, no podrá mantenerse oculta. Ella será descubierta, será expuesta, llegará a saber si conocerse. Dice la Sagrada Escritura
que en el tribunal de Cristo, al cual debemos comparecer todos, recibiremos por lo malo que hicimos mientras vivimos en este mundo. Y si en este mundo hicimos lo malo de la hipocresía y vivimos en hipocresía, en el tribunal de Cristo recibiremos por lo malo que hicimos. Quiero hacer unas preguntas finales. ¿Eres un evangélico hipócrita? Escúchame. ¿Eres un evangélico, una evangélica hipócrita? ¿Qué respondes? ¿Aparentas, finges ser un cristiano evangélico? ¿Te encuentras ahora en esta casa del Señor participando de este culto, fingiendo que eres cristiana, fingiendo que eres cristiano, aparentando que eres cristiana, aparentando que eres cristiano? ¿Así estás aquí ahora? ¿Es tu cristianismo evangélico un cristianismo de fingimiento, de apariencias? ¿Tienes una Biblia? Bien haces que tengas una Biblia. ¿Lees tu Biblia? Bien haces en leer tu Biblia. ¿Oras? Bien haces en orar. ¿Ayunas? Bien haces en ayunar. ¿Asistes a los cultos cristianos con regularidad como hoy? Bien haces en asistir a los cultos cristianos. Pero escúchame, con Biblia en mano, con lectura de la Biblia, con tus oraciones, con tus ayunos, con tu asistencia a los cultos cristianos, sin embargo, practicas el pecado, vives carnalmente. Entonces, tú eres un cristiano evangélico de apariencias, de fingimientos. Simple y llanamente eres un religioso evangélico hipócrita, una religiosa evangélica hipócrita. No eres un verdadero hijo de Dios, ni un verdadero discípulo de Cristo. Así es. Eres como el Señor le dijo a los escribas y fariseos ayer, hipócritas. Eres serpiente que no escaparás de la condenación del infierno, porque vives en hipocresía. Escúchame, por tu bien temporal y eterno, guárdate de la hipocresía religiosa. Desecha toda hipocresía. Desecha seguir siendo un cristiano o una cristiana hipócrita. Renuncia a la hipocresía. Conviértete en un cristiano auténtico, genuino, verdadero, que ama a Dios y que conoce el poder salvador del Señor cambiando la vida. De esta manera escaparás de la condenación del infierno y vivirás eternamente en la ciudad celestial, disfrutando de vida eterna, en comunión con tu Padre Celestial, en comunión con tu Salvador Jesucristo y en comunión con el Espíritu Santo que mora en ti. Digo con todo mi corazón,
¿Qué dice usted, hermano? Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra que hemos escuchado en esta mañana, ¿verdad? Que podamos ponerla en práctica, queridos hermanos, ¿no? Como dice en el libro de Hebreos, que seamos obedientes, que seamos hacedores de la palabra. Vamos a cantar el himno número 138, Salvador mío. Póngase de pie, por favor. Quiero vivir, dejando atrás
Padre bendito, muchas gracias, porque tú nos has confrontado con tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra nos ha redarguido de pecado. Porque todos nosotros en algún momento, en alguna circunstancia, Señor, hemos actuado con hipocresía. Señor, te pedimos que tengas misericordia y que tú nos perdones y que tú nos laves con la sangre de tu Hijo de este pecado y de toda otra clase de pecado, para que te honremos con una vida limpia desde el corazón y no de apariencias y fingimientos, para que seamos sinceros, sin mancha, Señor, transparente desde nuestro corazón, el corazón nuevo que tú nos has dado. Oh Padre Celestial, perdónanos por nuestras hipocresías, con las que nosotros te hemos ofendido, pecando contra ti y trayendo malestar y tinieblas espirituales a nuestro corazón, lesionando así nuestra comunicación y nuestra comunión contigo. Oh Padre eterno, oh Padre de infinita misericordia, ten misericordia de nosotros. Y de acuerdo con tu justicia y tu fidelidad, perdónanos y límpianos de todo pecado que tú veas en nuestra vida, sobre todo del pecado de la hipocresía, para honrarte de esta manera, para traer gloria a tu nombre y que tú estés con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar nuestro lema. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Cántalo con mucho gozo, hermanos, al Señor y mucha bendición. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía en el
sincera iglesia del Dios viviente. ¿Qué dice? Amén. Gloria al Señor. Amén. Damos muchas gracias a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que han seguido esta transmisión en vivo. Muchas gracias por sintonizarnos. Les esperamos el próximo domingo en el mismo horario, 10:55 de la mañana. Dios les bendiga.